¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarte y estar reencontrándonos hoy nuevamente. Nos llena de alegría, nos llena de gozo y late fuerte el corazón de Dios seguramente por este momento de encuentro mutuo en este último tramo, esperemos, de esta cuarentena en cuanto a esta separación de no podernos presencialmente vernos y encontrarnos, pero de todas maneras también sabiendo y valorando todo este tiempo que está todavía transcurriendo y queriendo intensamente aprovecharlo, ¿no? Porque es un tiempo donde la gente está, como dijimos de un principio, esto entendiéndolo de parte de Dios, la gente está siendo tratada por Dios, está siendo sensibilizada, y bueno, vos y yo hacemos bien en aprovechar este tiempo en ese buen sentido, en esa buena dirección, según lo dispone así el corazón de Dios, porque es un tiempo propicio para la siembra, es un tiempo propicio para la fase 2, es un tiempo también propicio para lo que será, y esperemos llegar pronto a la fase 3 como iglesia, que por supuesto eso tiene que ver con la cosecha de almas. Y bueno, capaz que ya empezó la fase 3 en muchos de ustedes y no nos dimos cuenta, y en nosotros también, porque estamos haciendo este sembrado todos los días, metiendo prácticamente a través de los medios, a través de las plataformas como son Facebook, YouTube, pero bueno, seguimos con la radio, toda esa plataforma enorme de difusión también, como es también el canal de televisión, que parece por momentos estar un poquito en stand-by, pero no, lejos de eso, estamos trabajando en eso, hay gente productora, editora de videos, trabajando en la parte artística, en la parte de presentación y tandas y demás del canal, en fin, todo eso, y mirando hacia un futuro así de siembra permanente, de fase 2 permanente, pero también esperando que la fase 3 nos invade por todas partes, y bueno, vos también vengas cargando gavillas llenas de almas salvadas para el reino de los cielos, y así podamos entre todos alegrar el corazón de Dios, alegrar el corazón de Cristo, que por eso fue que Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario, como para abrazarnos a todos, como para alcanzar a lo largo y a lo ancho de toda esta humanidad, pero a través de nosotros, que somos ese cuerpo hoy por hoy tenemos que nosotros extendernos como los brazos de Jesús en la cruz, hacia la derecha, hacia la izquierda, y bueno, ir por todas partes y llenarlo absolutamente todo de este santísimo y verdadero y único y santo evangelio. Bueno, justamente de eso se trata la palabra de hoy, que en verdad les digo, casi tenemos un invitado hoy domingo otra vez, pero bueno, eso que por ahora Dios me dijo, bueno, pero yo tengo la palabra, la quiero dar a través tuyo, y bueno, achicamos donde el jefe manda, nosotros obedecemos todos, ¿no? Y entonces, bueno, esa otra propuesta que la teníamos casi en el brete ya pronto para alargarlo, lo vamos a dejar seguramente para el domingo que viene, pero cierto es que, como te decía, en relación a este santo y verdadero y glorioso evangelio de Jesucristo, tenemos hoy para compartir con ustedes una palabra que hace relación a eso, ¿no? Porque se hace relación a eso, lo santo y lo verdadero, cuando se menciona también del otro lado lo falso, ¿no? Lo que no es verdadero, lo que no es santo, lo que viene contaminado, quiere decir eso. Y bueno, es importante notar que eso son cuestiones de estos tiempos también, ¿no? En eso de estas vicisitudes de estos días, de estos tiempos, donde salta la térmica por todos lados, diciéndonos, gritándonos que estamos en los tiempos finales, señales antes del fin, pero todavía no es el fin. Eso fue lo primero que dijimos cuando hablamos de esta pandemia, pero estamos en lo inminente, en lo que a corto plazo puede darse. Bueno, además estamos también muy metidísimos en el tema del estudio de Apocalipsis, y bueno, esto también está relacionado con esto, que estamos viviendo estos tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos de falsas doctrinas, tiempos que ya en la preocupación en referencia a esto ya había empezado, pero largamente atrás, en el tiempo cuando el apóstol Pablo, mirando hacia una de sus iglesias y mirando de manera especial a uno de sus hijos, de los seguidores de Cristo, y me refiero a su discípulo Timoteo, ¿no? Como un preferido del apóstol Pablo, y le escribe y le menciona cosas tales como la que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, pero me gustaría leerlo en conjunto, así que todos puedan estar ubicando primer libro, primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, vamos a estar leyendo
desde el versículo 1 nos vamos a ir hasta versículo 11, lectura de continuo, luego saltamos al versículo 15, 18 y vamos a terminar allá por el 19. Así que todo esto en el capítulo primero de Timoteo. Para si lo querés ir buscando, estaría bueno, capaz que estés ahí cómodamente sentado en tu living, o en el jardín, o en el balcón, o en tu dormitorio, qué sé yo, pero ahí tomando ahora la Biblia, y ahora capaz que desayunando, tomando un matecito, y también entonces mirando esto, compartiendo juntos esto, y dejando que Dios comparta con nosotros esto que tiene que ver con un vivo interés de conservación de frutos, ¿no? De conservación de nosotros como fruto de Dios, y que ninguno de nosotros nos dejemos fácilmente mover de nuestra manera de creer, que tiene que estar más firme, más confirmada hoy que nunca, porque dentro de los cataclismos que se refiere a los tiempos finales, no solamente las pandemias, los terremotos, las guerras, rumores de guerras, las hambres y muchas otras cosas, también esto también tenemos que mirarlo con la misma alarma, podríamos decir, con los mismos ojos bien abiertos, ¿sí? Así como miramos cuando todo esto empezó a suceder a nivel mundial y global, hablando de la epidemia. Esto también tenemos que mirarlo no como así de reojo, nada más como no tan importante como algo menos importante, no, todo lo contrario, ¿sí? Porque estas otras señales que hablábamos recién son tocantes al mundo, ¿no? Las pestes y todo eso. De hecho, plaga no tocará tu morada ni la mía, y hasta ahora así Dios nos ha guardado. Salmo 91, empezamos por ahí esta pandemia, pero esto que hoy hablamos, la llegada de las falsas doctrinas, algo que ya había empezado en aquel tiempo, porque ya ese era también el tiempo de la gracia, como es este, pero que también presentaba estos peligros, pero cuánto más son para este tiempo final, ¿sí? Donde están tocando estos males, están tocando la puerta para mandarse puerta adentro, ¿no? Si así se lo permitiéramos, pero así no quería Dios que sucediera, y para eso todos los encargos que, más que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo habría de encargarle a su discípulo amado, ¿no? A Timoteo. Pero bueno, vamos a leer entonces, para así tomamos todos idea de lo que estamos hablando, y ya leemos acá en 1 Timoteo capítulo 1, a partir del versículo 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero Hijo, en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y acá viene la encomienda para él, ¿no? Lo que él está encomendando. Como dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y en el versículo 15 sigue diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando
la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta ahí leemos. Impresionante, ¿no? Este fin abrumador, ¿no? Uno lee esto último y esto, como dice el paisano, manda a parar de lejos, ¿no? Porque uno dice, ¿de qué manera cruel y tremenda y terrible y con qué escrache termina el apóstol Pablo zarpando por delante a toda la iglesia, ¿sí?, los nombres de aquellos que se habían desviado? ¿Y por qué será? Sino, obviamente, por la gravedad del caso, de lo que tiene que ver cuando se habla de falsas doctrinas, pero también lo sutil, porque estas personas eran bien conocidas. De hecho, Pablo las menciona con su nombre. Eran conocidos, eran parte de la congregación, pero algo los desvió, algo escucharon, algo arribó a sus vidas. De alguna manera ellos se encontraron en ese momento de abordaje de cosas mentirosas, de cosas que no venían de parte de Dios. No los encontraron anclados y firmes seguramente en la verdad eterna de Dios en Cristo Jesús, y fueron arrastrados, y generalmente el que es arrastrado pretende arrastrar a otros consigo, tal cual lo que sucedió en el huerto de Génesis, ¿no? Cuando cayó Eva, arrastró a Adán, y así sucesivamente toda la humanidad, y este efecto dominó es el que tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque esto es algo que ya está en operación, el misterio de la iniquidad, ¿no? Eso es lo que estamos viendo también en estos estudios de Apocalipsis. Capaz que me estoy adelantando un poquito a cómo van ya las entregas a través de este medio, pero el ministerio de la iniquidad, referido al ministerio espiritualmente hablando del anticristo, de lo que es anticristo, sí, ya está en operación. Quiere decir que toda esta situación no nos tiene que sorprender, y cuanto más cual bolas de nieve, que ya viene esto rodando desde los días del apóstol Pablo. Imagínate cuán grande y mucho más grande está esta bola de nieve que está queriendo arrasar, pero por todos los medios, también por este medio que nosotros usamos con la sana doctrina, pero por estos medios, estas plataformas multiformes, ¿no? que tienen, ensanchamiento para quien quiera aplicar allí en estas plataformas lo que quiera explicar o decir o enseñar a título de qué o de quién. Y la audiencia la van a encontrar según la medida de la necesidad de cada uno, también la preparación y, ¿por qué no?, los cuidados debidos que en este caso Dios quiere poner y sobreponer a los que ya Él puso en algún momento en este sentido. Y cuando llega este momento, el apóstol Pablo, para hablar de este tema, presenta sus credenciales, ¿no? Él dice, como ¿quién está hablando? Yo, Pablo, como dijera él, apóstol de Jesucristo, versículo 1, pero como aclarando, mirá que por mandato de Dios y de Jesucristo, como diciendo, no me puse yo, no me pusieron los hombres, yo estoy acá puesto por Dios, pero para el bien de ustedes, para ayudarlos, para guardarlos, para conservarlos, no para mandonearlos, no para manipularlos como otros, sino para guardarlos en este santo evangelio por el cual Cristo murió y que fue escrito justamente no con tinta, sino con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Claro que el apóstol Pablo habría de poner todo su peso ministerial, ¿sí?, para hacerle sentir la autoridad que había en él y la genuinidad, es decir, lo genuino de Dios que había en él. Porque eso era puesto justamente en tela de juicio, justamente por los falsos. Los falsos venían y menoscababan también la jerarquía que en verdad, por supuesto, que tenía el apóstol Pablo. Es increíble. Yo no sé, seguramente que vos también, leyendo el Nuevo Testamento, muchas de la carta del apóstol Pablo, es increíble cómo Pablo en muchas ocasiones tuvo que defender su ministerio. Y yo a veces pensaba leyendo eso, pero ¿por qué un gigante como el apóstol Pablo tiene que empezar a mostrar sus credenciales y buscar credibilidad del lado de aquellos? ¿Pero por qué? Porque había gente que entraba solapadamente y menoscababa la autoridad del verdadero puesto por Dios, el apóstol Pablo. Y no cuestiones menores en este sentido son los que están pasando en este tiempo, ¿no? El descrédito que muchas veces se irradia en forma sutil hacia la derecha, hacia la izquierda, para un lado, para el otro, pero para autogestionarse ciertas personas y personalidades y ministros, entre comillas,
como para robar la atención, como para atraer tus sentidos y los míos, si acaso pudieran, para llevarnos detrás de lo falso, de lo que no es lo verdadero. Pero ese sencillo apóstol Pablo era alguien ungido con toda la autoridad. No había gran pompa en él, no era uno de esos supuestamente grandes que se mostraban quizás tan grandes sobre plataformas tan importantes que de alguna manera terminaban engañando con tal sutileza como el huerto del Edén. Sí, la misma Eva fue engañada por la serpiente, ¿no? Porque uno dice la serpiente, ¿qué diríamos que puede tener de belleza y de sutil para seducir a aquella mujer? Bueno, no, en realidad, en principio la serpiente no era, así como nosotros la conocemos hoy, que se arrastra sobre su pecho en la tierra. Eso fue el resultado de la consecuencia de la maldición que cayó sobre ella por haber sido usada por Satanás. Pero dice que era de los animales del campo el más astuto y era un animal que caminaba aún erguido. El asunto es que muchas cosas suceden, ¿sí? Con sutileza muchas veces para tratar de seducir y atraer a través de los sentidos a muchas personas que son de Dios, como en algún momento fueron Himeneo y Alejandro. Pero en ese amoroso celo de Dios se encienden los cuidados, los motores del cielo para cuidar, ¿sí?, a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que, si vos lees el libro de Éfeso, y te aconsejo que lo vuelvas a leer, estoy dando por sentado que lo habrás leído alguna vez, y si no, léelo por primera vez, pero léelo con particular atención, como toda la Biblia, ¿no? Pero el libro de Éfeso, impresionante. Uno se pone a leer los primeros de Efesios, ¿no? En los primeros capítulos de Efesios, capítulo 1, 2, 3, y ahí te vas y estás realmente en un mar de enseñanza, de conocimiento, de sabiduría impresionante. Realmente uno se pone a leer eso y no podés más que ir en primera o en segunda, si esto tuviera caja de cambios, ¿no? Tenés que ir muy despacio y muy cuantitativamente mirando, calificando, cuantificando cada uno de los dichos que se están mencionando, porque tiene una profundidad enorme, hermosísima. Una iglesia entonces, pero muy favorecida y muy capacitada y muy bendecida y ayudada por Dios justamente en lo que era el conocimiento, la impartición de consejo, de sana y de alta doctrina, ¿no? En lo que realmente sobresale el libro a los Efesios, justamente, como te digo, en la calidad de los contenidos. Sí, pero más allá de eso, ahora lo vemos, a la iglesia de los Efesios, los vemos en peligro. Tanto peligro que dice que a este verdadero hijo, ¿no? Porque lo toma ahí a Timoteo justamente por su nombre, ¿no? Se lo menciona, pero también se le dice en su calidad, Timoteo, verdadero hijo, lo termina dejando él, dice el versículo 3, en Éfeso, ¿sí? Le rogó que se quedase en Éfeso. Quiere decir que en ese viaje misionero venía el apóstol Pablo, venía con su equipo de misiones, entre ellos su preferido discípulo, Timoteo, pero justamente a alguien predilecto, a alguien de mucha confianza, como que le dijo, quédate acá en Éfeso, porque a estos muy amados, a estos que les invertimos muchísimas riquezas de Dios, en muchos mensajes, en muchas prédicas, en muchas enseñanzas, en muchos estudios, ahora están en peligro. Ahora han sido casi algunos de esos reducidos a un bocado, ¿sí? Porque están los fraudulentos, los falsos obreros, los falsos predicadores, que están atrayendo y anunciando falsas doctrinas. Y les dice que mandase, ¿no? Le ruega a él que se quede, pero le deja en estos términos, ¿no? ¿Sí? La encomienda a hacer ahí en Éfeso, versículo 3, ¿no? Que mandase que no se enseñase diferente doctrina, ni que prestasen atención a fábulas y genealogías interminables. Como que había empezado a entrar algo, yo no sé favorecido por qué, no sé qué situación era, si era una pandemia, si estaban los celulares usándose hoy más que nunca, en aquel tiempo, no sé qué estarían haciendo, pero sí que de repente todo esto parece que encontró un tiempo fértil, tierra fértil, quizás justamente por esa situación donde en el momento que en esos viajes misioneros el apóstol Pablo no estaba ahí con ellos,
en un momento no presencial como este, en un momento donde ellos mismos tenían que, como iglesia, que era la iglesia de Éfeso, como que valerse por sí mismos, como que cuidarse a sí mismos, como que no dejarse avasallar, no dejarse invadir, pero la verdad es que los estaban invadiendo desde afuera. Sí que había gente aparentemente, y más que aparentemente, en una realidad, gente que los estaban de alguna forma instando a diferentes doctrinas, ¿sí? Y no es que hay más de una doctrina, ¿sí? La doctrina sana es una sola, pero hay diferentes doctrinas y aún también habla de que habría de haber en aquel tiempo, y mirá que en este tiempo uno se sorprende de esto, cómo también ha aparecido las fábulas. Yo en estos días estuve mirando un poquito por diccionario la definición de fábula, y bueno, es el cuento de una mística historia inventada o supuesta, donde, bueno, se dice sí, que en tal lugar había una persona, tal cosa, tal situación, y a través de eso algo didáctico, algo que va a dejar una enseñanza, pero en una historia inventada, una fábula, una cuestión secular, secularizada, que no tiene que ver directamente con las escrituras. Fábulas, muchas veces se escuchan predicadores y predicaciones, sí, que contienen fábulas, ¿no? Y que tiene, bueno, una situación, un algo didáctico después ahí, pero como se le dijo a este mismo Timoteo, en otro momento de las cartas también a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, ¿no? Y ya diciendo de antemano, entonces erradicando la posibilidad de cuestiones necias, de cuestiones, diríamos, antagónicas y por fuera, que no tienen que ver con el puro y santo evangelio, así como nosotros, que estamos así a Biblia abierta permanentemente. Yo en estos días miraba uno de los videos como en cuestión, ¿no? Como decir, bueno, a ver qué podemos mejorar en la cuestión de contenidos y en la cuestión de imagen también, porque estamos queriendo llegar a mucha gente. Y yo decía, bueno, pero siempre estoy apareciendo con la Biblia en la mano, con la Biblia en la mano, con la Biblia en la mano. Y yo digo, bueno, capaz que no arrancar con la Biblia en la mano, por ejemplo, en los estudios bíblicos, porque, bueno, no es como ahora, como estar en un culto, y bueno, estoy delante de ustedes, estoy delante mayormente de la iglesia, bueno, voy con la Biblia en la mano. Sí, pero de hecho, más allá de estar o no en lo que es la imagen, con o sin la Biblia en la mano, siempre estamos con la Biblia y más que en la mano. Es un mensaje expositivo, es un mensaje donde está hablándonos permanentemente la palabra, sin irnos de estos márgenes, sin salirnos más allá, pero había gente que estaban usando esas cuestiones que de alguna manera estaban enganchando, como te dije, la atención de los de Efesios, los Efesios. Y bueno, todo esto dice que no conviene. ¿Por qué? Porque acarrea, dice el versículo 4, las fábulas, las falsas doctrinas acarrean disputas. Claro que acarrean disputas, claro que estamos en cuestión y cuestionamos lo falso, y claro que eso también trae confrontación y confrontamientos, ¿no? Porque el hermano bien parado se debe haber puesto delante y confrontado a alguno de estos dos, o a Himeneo o Alejandro, diciendo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que te estás desviando? ¿Cómo que te vas a ir así? ¿O vas a ir para allá o para ese lugar? ¿Cómo que ahora decís creer ahora en este tipo de cosas? Claro que eso entonces habría de acarrear no solamente disputas, más que, dice, edificación de Dios. Los pone sobre aviso y les explica, ¿no?, que justamente las falsas doctrinas lo que traen son disputas, más que edificación en Dios, ¿no? Cuando uno está en las cosas de Dios, no hay disputas, hay paz, hay sosiego en el alma. Lo de Dios es manso para el corazón, es algo que te tranquiliza aún en los momentos de zozobra, y además es algo que te edifica permanentemente. Y además sigue hablando al respecto, ¿no? Sigue descubriendo de alguna manera esa madeja de situaciones enrarecidas, un ambiente extraño, algo externo que estaba entrando como que por primera vez en aquel tiempo en la iglesia, pero ya lo pone sobre aviso el Espíritu Santo al que estaba velando guardia sobre esa congregación, en este caso el apóstol Pablo, para velar justamente en protección sobre los redimidos, sobre los lavados por la sangre del Cordero, que tiene tal valor como lo que estamos diciendo, ¿no? Cualquiera de nosotros que hemos creído en Jesucristo tenemos un valor inaudito, increíble, inmedible, ¿sí? Porque tenemos la sangre, valiosísima sangre de Jesucristo, limpiando nuestros pecados y haciéndonos y redimiéndonos así como hijos de Dios, lo cual
nos has sellado además con el Espíritu Santo. Claro que cualquiera de nosotros valemos más que un tesoro, somos especial tesoro para Dios, y por supuesto ese celo, ese salir al cruce, ese levantar y despertar al apóstol Pablo en estos cuidados, el dejar además velando guardia allí al mejor prácticamente de sus discípulos, a Timoteo, y le rogó que se quedara, como diciéndole, mira que esto es de especial atención porque esto está pasando en estos tiempos, como que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Y le está de alguna forma desenmarañando esta situación, se la está dejando ver con claridad para que él mismo pudiese transmitir claridad y ellos, los engañados, los de la iglesia de Éfeso, pudiesen retroceder si es que hubiera alguno de ellos que estuvieran dentro de lo que ya algunos habían sido capturados por estas falsas doctrinas, como en el caso, como dijimos, de Himeneo y de Alejandro, explicándoles además que, bueno, algunos se habían desviado, versículo 6, estoy leyendo ahora, algunos se habían apartado, ¿sí?, tras vana palabrería, queriendo ser doctores y sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Esa multiplicación de palabras, de doctorados, de sofisticaciones, de cosas que uno dice, pero que no solo enrarece, sino que engandila, engancha, enrieda con más facilidad, pero como gente adoctorada, pero ni siquiera entendiendo eso mismo, dice el propio pasaje, lo que ellos mismos están afirmando, pero entendiendo también lo que también dice esta palabra, sí, que los que se hacen coro de todo esto, sí, como ellos se van a terminar desviando y apartando, como algunos se han desviado y se han apartado, como que todo esto es como una encrucijada, ¿no? Como que venís en el camino, venías bien, ¿y qué te estorbó para que ahora estés pensando, estés con eso, estés con ese impulso, con ese sentimiento, con esa confusión? Hay un desvío para allá o para el otro lado, y en vez de seguir recto, sí, empiezan a ladearse, empieza a manifestarse aquello, sí, con alguna puja, con algún tenor dentro de la persona como receptora. Y eso empieza de alguna forma, no solamente como al principio, solo a desviar, sino como termina diciendo acá, a apartar. Y se apartan detrás de lo vano, vana palabrería, detrás de lo hueco, doctores que no saben ni lo que están diciendo, ni lo que están afirmando. Bueno, pero sabemos que la sana, la verdadera doctrina, el propósito de este mandamiento, le dice el apóstol Pablo a su discípulo, porque le mandó que mandase, mándales que no enseñen otra doctrina. Y hablando de esto, que es un mandato, la sana doctrina es un mandato. Dios ordena, nos manda que nos paremos firmes, que no nos dejemos mover fácilmente, porque le costamos más que lágrimas a Dios, le costamos su propio Hijo, ¿sí? Pero este mandato, lo verdadero y lo sano y lo verdadero de Dios, está definido acá hermosamente en el versículo 5, cuando dice que el propósito de este mandato, por el cual todo esto se estaba gestando ahí a favor de la iglesia de Éfeso, sí, dice que entonces define así a la sana doctrina. La sana doctrina es el amor, dice, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Qué buena manera de definir la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina sino justamente el amor nacido de un corazón limpio? Claro, cuando Cristo limpió nuestro corazón, nació y emergió un amor inaudito, inalcanzable, inmerecido, inmedible, ¿sí? Que nosotros nunca imaginamos que íbamos a poder tener por Dios mismo. Primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón limpio, ¿no? Como dijéramos ahora. Pero por supuesto que también la sana doctrina es amor desde un corazón limpio y puro y no cargado ni contaminado con cosas malas, pero por los demás también. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la verdadera fe, la verdadera doctrina. Y todo esto también rodando dentro de lo que es un funcionamiento interno del ser que conoce cada uno, ¿sí? El funcionamiento de cada uno. Esto dentro de lo que es el marco, como también decía, de una libre conciencia, una conciencia sana, ¿sí? Y eso es lo que hay que lograr, ¿sí? Hay gente que está siempre con conciencias culpables, porque de hecho se han mandado alguna macana, ¿sí? Han tropezado, han hecho algo mal, y están siempre cargando con algo,
y sus conciencias los acusan permanentemente. Pero la verdadera fe, la verdadera doctrina es amar desde un corazón limpio. A Dios primeramente y a los demás también, ¿sí? Y empezando primeramente por los de la familia de la fe, pero también vivir, sí, con un corazón no solamente limpio para amar, sino con una conciencia limpia también. Y poder vivir en paz. No digo que no vas a fallar, que no vas a pecar, pero no se puede vivir permanentemente, sí, por el descuido, cayendo, y siempre estar viviendo bajo el acoso de una conciencia que te señala. Y eso no es el plan de Dios, y esa no es la sana doctrina, pero es eso sí a lo que se puede llegar a alcanzar. Y este mandamiento de esta sana doctrina es también vivir una vida de fe y fe no fingida. Y eso es lo que no tenían, por ejemplo, los religiosos, los fariseos de aquel tiempo, que tenían solo apariencia, pero ellos, sus corazones estaban lejos de Dios. Pero una verdadera doctrina impresa y legitimada dentro de nosotros, sí, hace que nosotros tengamos una fe no fingida, una fe que hemos abrazado, una fe que nos lleva muy adentro en las cosas de Dios, en el corazón de Dios, dentro del conocimiento de un Rey que se nos revela cada día más. Y esto que se está hablando en realidad de falsa doctrina para con la iglesia de los Efesios, era algo que estaba muy cerquita de ellos, muy a la vuelta de la esquina, podríamos decir, porque lo que estaba pasando en realidad, pasando en limpio un poco toda esta información, era que algunos estaban judaizándolos. Claro, en la historia esto estaba todo muy cercano, ¿sí? Porque justamente del judaísmo salimos nosotros el cristianismo, ¿no? Acuérdense, ahí fue Jesús, a los judíos fue, y los judíos no lo recibieron. Claro, estaban dentro de un sincretismo religioso, de una ceguera religiosa, que ni lo reconocieron al Hijo de Dios. Pero justamente desde allí emergió esta fe. Quiere decir que desde allí ellos mismos estaban emergiendo como iglesia del primer siglo, ¿sí? Y esto, como digo, estaba muy cercano, ¿no? El poder volverse atrás entonces, ¿sí? Y la falsa doctrina, ¿sí? Muchas veces el error es volverse atrás, es volverse también a algo que está muy cercano a nuestra fe. Hay muchas doctrinas que se acercan mucho a la fe verdadera, a la doctrina verdadera, pero son falsas. No alcanza con que se parezcan, con que tengan coincidencias, ¿no? Decía un predicador hace muchos años, se me quedó grabado, porque uno que se mueve en las cosas del campo y todo eso, decía, hablando de venenos, sí, que se puede aún matar a uno de los peores plagas que hay, que son las ratas, con una pizca, un gramo, un miligramo de veneno, dentro lo ponen de un gran cebo, de algo que es en porcentaje mucho más que esa mínima por proporción, diríamos, de veneno que termina matando letalmente entonces a la plaga, en este caso la rata. ¿Qué quiere decir? Que eso, uno puede estar delante de infinidad de coincidencias, pero hay que ir a lo minucioso, no sea que nos comamos el gramo de veneno, no sea que nos esté destruyendo el hecho de no discernir debidamente las cosas que andan alrededor de nosotros, como era el judaísmo, que tenía muchas coincidencias. Creían en Jehová Dios, tenían el templo en Jerusalén, tenían la fe nacida en ese mismo Medio Oriente. Es una cantidad de cosas que los hacían de cartel casi que lo mismo, pero ¿alcanza con eso en este tiempo? Claro que no. Claro que tenemos que guardarnos de aquello que Dios nos quiere librar, no sea que nos contamine y nos dañe, como en ese caso era el riesgo y el peligro que estaban corriendo ellos. Y esto, entonces, lo menciona con mucha vehemencia el apóstol Pablo, como para poner bajo cuidados especiales no solamente a esta altura de la iglesia de Éfeso, sino que, ¿por qué no?, también al mismo Timoteo, que se iba a exponer al ir a ese campo de batalla de falsas doctrinas como era la iglesia de Éfeso, y ser él el emisario de parte de Dios para salvaguardar a una iglesia que estaba siendo dañada y contaminada por gente que se estaba apartando, pero el mismo Timoteo, lo vemos aquí casi de final, también siendo cuidado por el apóstol Pablo, ¿no? Dándole confirmación de cuál es la verdadera doctrina, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es esta, ¿no? Dice en el versículo 15, en este capítulo 1 donde estamos, y es que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, como diciendo, esto es sencillo, así de fácil.
Esto es lo que tenés que creer, de esto no tenés que apartarte, sí, pero también, por supuesto, con todo lo demás mencionado, pero también le habla el apóstol a su hijo, a Timoteo, en medio de un ámbito hostil, cargado de contaminaciones espirituales, y le dice, ¿no? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Versículo 19, que mantuviera la fe, manteniendo la fe y buena conciencia, y no naufragando como algunos han naufragado. Así como diciéndole, y vos mismo cuídate, Timoteo. Mirá, vos que sos de mi confianza, vos que estás al frente, a vos que te encargo tareas, vos cuídate también. Vos cuídate porque ahí andan algunos que han naufragado en cuanto a la fe, los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Sí? Como diciendo, ¿los conocen? Bueno, esos dos se apartaron. Nos dejaron, nos abandonaron, nos traicionaron, se fueron detrás de qué, ¿no? Ni sabemos, ni se menciona, pero sí que se apartaron, y en ese empezar desviándose, que hablamos hoy al principio, eso de menos a más sutil, y bueno, no parece tan malo, y eso bueno, y ahí se van perdiendo entonces los sentidos, la sensibilidad espiritual, cuando se empieza a ser permisivo y se empieza a abrir ventanas, ¿no?, para los costados, y oídos y ojos y atención a lo que no hay que atender, a lo que no hay que oír. Porque en definitiva, nada de esto hubiera pasado si ellos no hubieran recibido, aquellos que venían, aquellos que traían estas otras doctrinas, se hubieran quedado con lo que Dios tenía, se hubieran conformado, y vaya que tenían para conformarse. En el caso de ellos tenía el apóstol Pablo, mirá qué encargado, mirá qué líder, mirá qué pastor, qué apóstol tenían ellos, ¿sí? Pero igual, viste cómo somos todos, somos muy desagradecidos, muy ingratos, desvalorizamos lo que de Dios tenemos y andamos husmeando, andamos de un lugar para otro y no nos damos cuenta a los peligros que nos estamos exponiendo. Pero sí se da cuenta Dios, y sí te quiere hacer que vos te des cuenta también, y no solamente que te des cuenta como uno o más que somos todos, sino también los líderes, los encargados, los que están al frente de responsabilidades y tareas, como este mismo Timoteo. Yo al final lo veo al apóstol Pablo hasta preocupado por Timoteo, como diciéndole, y vos también, Timoteo, vos también cuidá esta fe, ¿sí? Vos mantenete, ¿sí?, en el mandamiento que te encargo, manteniendo la fe y la buena conciencia, no te mandes macanas, no te equivoques. Sí, todos vamos a equivocarnos, pero lo menos posible, ¿no? Que no sea una rutina, no sea lo normal, que sea un acostumbramiento, hacer siempre las cosas chuecas, de algún lado siempre mal. No, hay que corregir lo deficiente, dice la palabra de Dios, para no naufragar. Se hablaba hoy de desviarse, se hablaba hoy de apartarse, y ahora se dice naufragar, quedar sin brújula, quedar sin destino cierto, quedar con peligro y riesgo de muerte. Eso fue por lo cual también el apóstol Pablo literalmente pasó por naufragios, pero como él estaba en las cosas de Dios, fue guardado. Pero si nos salimos de las cosas de Dios, perdemos los cuidados, la protección y de ser llevados a puerto seguro. Pero bueno, esto es lo que Dios quiere, que nos cuidemos entre todos y que sepamos que estos son los tiempos, ¿sí?, donde esto se agudiza. Esto ya había empezado allá, pero estamos terminando acá. Ya este es el siglo final, y en estas cosas Dios también, ¿sí?, nos advierte y nos llama la atención, ¿sí?, para que nos quedemos con la palabra fiel, ¿sí?, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a vos y a mí. ¿Qué te parece si oramos? Ahí donde estás, cerrá tus ojos y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias, Señor. Este es un día maravilloso, que tu celo, Señor, se siente. Señor, estás tratando con el corazón de tu pueblo en estos días, Señor, donde por todas partes, Señor, suena todo tipo de voces, Señor, y con muchas líneas doctrinales, hablando no siempre lo que está debidamente en tu palabra. Tantas fábulas se han aumentado y se han multiplicado en la boca de aquellos, Señor, que como doctorados hablan, Señor, sabiendo que en verdad la fe sencilla de este evangelio, la manera sencilla pero poderosa de vivirlo, Señor, es en lo cual hoy se nos pone a resguardo, manteniendo la fe que aprendimos, de lo cual no nos queremos apartar ni dejarnos apartar
por nadie. Padre, te damos gracias por tu celo y tu fiel cuidado que hoy nos multiplicas una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos domingos faltarán para reencontrarnos? Pensar que la última vez que estuvimos juntos fue un domingo y un domingo de Santa Cena. Creo que vamos a arrancar con un domingo de Santa Cena porque es lo que largamente nos está faltando. Algunas iglesias lo hicieron en forma remota, no me animé, no me pareció debido hacerlo de esa manera. Pero bueno, como la Biblia dice, eso se hace cuantas veces uno quiera. Y bueno, no es que no quieramos, pero no hemos podido hacerlo de la mejor manera. Pero igual, sabiendo que la Santa Cena es comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Esta es la parte que está un poquito recortada, ¿sí? Pero la comunión con Dios es la que está aumentada y aumentando más todavía. Espero que sea así también de ese lado. Así que bueno, seguimos también buscando a Dios, aprovechando estos días porque son días malos, dice la palabra. Pero para buscar a Dios siempre son días buenos, días para dejarnos llevar más y más adentro de sus brazos fraternos, que además nos están cuidando. Hoy qué palabra de celo de Dios, qué cuidado más lindo Dios estuvo tratando a través de esa palabra de Timoteo, que me llovió del cielo esa palabra. Yo no sabía lo que Dios tenía, hasta que bueno, voy ahí al pasaje y veo cuánto celo, cuántos cuidados, el amor, los amoríos de Dios son incomparables. Bueno, hay que dejarse amar, y dejarse amar en este sentido, dejarse llevar por el sano y el verdadero camino, porque justos y verdaderos son sus juicios, ¿no? Y si Él juzga de esta manera las cosas, y ya lo estaba haciendo de aquel tiempo, nosotros no vamos a ser mejores que Dios, no vamos a ser más sabios que Dios, y no vamos a cometer imprudencias que Dios no quiere que estés cometiendo de ninguna manera, más en estos tiempos donde con muchísima más facilidad golpean puertas y ventanas y por todos lados cualquier tipo de predicación y de doctrinas. Pero bueno, ¿para qué ir a la casa del vecino si en casa se come bien, ¿no? Tenemos palabra, tenemos todos los días, sí, desde que entramos en esta cuarentena, como diciendo, bueno, acá nadie se puede quejar de que le falte comida. Acá estamos, gracias a Dios, en un menú diario prácticamente, en prédicas, en estudios, más lo que también se añade los jueves a través de nuestro hermano Eduardo, lo que está también viniendo del lado de los jóvenes, a través del líder, a través de Daniel, que tiene mucho material para compartir, pero es de perfil bajo, ¿no? Y él siempre hay como que, yo le digo, no, pero publicá, porque además hay momentos donde vendría muy bien en la semana, como por ejemplo ayer sábado, y bueno, ahí estamos con todo eso, además de todo lo enorme que de lo que se está haciendo a lo ancho, en lo que son los hogares luz, en lo cual tenés que afianzarte en eso, tenés que ser parte de eso, y hoy, cuanto más, cuando tenemos este distanciamiento social, como lo dice, que podemos aunarnos de una manera muy linda, muy especial, a través inclusive de estas aplicaciones que hasta nos dejan vernos en multipantalla. Así que bueno, esto es para que lo pongamos en práctica, no para que seamos oidores de la predicación de Timoteo, de los consejos de ahora, sino hacedores de todo esto. No sea que oigamos, nos demos vuelta, nos olvidamos, nos distraemos con otras cosas y pensar que Dios nos estuvo hablando. Y viste como esto vino repentinamente, la cuarentena de un día para el otro, nos despertamos con esta realidad cambiante de todas las cosas. Así va a ser muchas cosas en nuestra vida, o aún el término de nuestra vida va a ser algo quizás muy sorpresivo, muy inesperado. Hay que estar preparado, porque no sabemos cuándo Cristo venga, no sabemos cuándo nosotros nos vamos para su presencia, sí, si es que nos hemos ganado eso, porque nos hemos mantenido fieles y firmes en la fe. Así que quien quiera que seas, sos un amado, sos un hijo, sos un lavado con la sangre del Cordero, sos alguien invaluable para Dios, y por eso, bueno, el Señor nos encarga a nosotros, como Pablo encargó a Timoteo, ¿sí? Nos pone Dios según su mandato vertical hacia nosotros, de cuidarlos a ustedes, porque son su especial tesoro. Bueno, hablando de tesoro, es el momento de invertir en las cosas de Dios, de reinar en el reino de los cielos. Y cuando uno reina juntamente con Él, cuando justamente nos ponemos del lado de su economía, imbatible economía, las economías de aquí abajo están todas trastocadas, los valores disminuidos, cotizaciones sí han ido sí hacia la bancarrota en muchas cosas, pero no la economía del cielo. Ahí es inalcanzable, es de donde viene tu bendición, de donde Dios extiende su brazo, pero para aquellos como vos y yo, que en esto nos mostramos fieles, nos mostramos amorosos y no esquivos,
para lo que es un mandato también, como aquello que os hablaba hoy en la carta de Timoteo. Así que no faltando en eso, siendo fieles en eso también, porque eso también está en la palabra, no es de menor importancia, no es para ladearlo, no es para decir, esto, y calificarlo de una manera humana, cuando es en la palabra que se nos enseña a ser felices, dadores, sí, porque Dios ama al dador alegre, y te va a amar con dádivas, te va a amar con favores. Así que bueno, que en eso también no faltemos a la cita con Dios. Así que bueno, que prontito la cita sea en forma presencial. Entre tanto, vamos bien, Yo creo que Dios está haciendo las cosas a su manera siempre buenas, siempre bien hechas, que nos hace bien a todos. Así que da de vos lo mejor para Dios, sé un predicador, avanzar en las cosas de Dios, vos en lo personal, y difundí el mensaje a través de tus contactos, dale compartir a todos tus amigos y que esto se difunda porque es de Dios y para su gloria. Que Dios te bendiga, nos estamos viendo en cualquier momento. Chau, chau.